Hola, ¿qué tal? Yo soy Miriam, estudiante de psicología, y en esta tarde vamos a exponer un tema muy interesante, muy importante y bastante amplio. Vamos a hablar de las bases estructurales y funcionales del sistema nervioso, así como todos los temas sobre la conducción neuronal. Hablar sobre el sistema nervioso es hablar sobre una de las estructuras funcionales más complejas del cuerpo, ya que el sistema nervioso recibe y procesa toda la información, tanto del interior del cuerpo, como lo es la frecuencia cardíaca, la digestión, como del exterior, que es todo lo que recibimos a través de nuestros sentidos. El tacto, lo que escuchamos, lo que comemos, lo que degustamos, olores, sonidos, todo eso es procesado a través del sistema nervioso. Este también se encarga de mantener la homeostasis del cuerpo, es decir, de mantener regulados aspectos como la temperatura, como el pH, y también se encarga de todas las funciones de cognición, memoria, conciencia, aprendizaje, lenguaje, en fin, varias partes que, bueno, como lo podrán ver, son muchas cosas las que hace el sistema nervioso. Por eso mismo es un sistema bastante complejo. Y quisiera comenzar entrando ya un poquito más en el tema, hablando de las partes principales, las divisiones principales del sistema nervioso, que son dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central se encuentran dos órganos sumamente importantes, que son el cerebro y la médula espinal. El cerebro es esa cajita que procesa, que almacena toda la información y procesa las respuestas que se van a dar posteriormente. Y la médula espinal podría decirse que es como esa conexión que hay entre todo el cuerpo y el cerebro. Mientras que el sistema nervioso periférico se divide en dos subsistemas: el sistema autónomo y el somático. El autónomo se encarga de todas las funciones involuntarias como la digestión, la respiración, etc. El somático de todas las respuestas voluntarias. Este sistema, el sistema nervioso, está conformado principalmente por dos tipos de células: las neuronas y las células gliales. Las neuronas son las que se van a encargar de recibir y transmitir todos los estímulos y toda la información que va a ir llegando al sistema nervioso. Son células fundamentales que ayudan a procesar y a mandar respuestas. Y las células gliales son células que van a estar apoyando a las neuronas, y también van a ser importantes en la sinapsis, que es un tema del que vamos a hablar más adelante. En cuanto a la estructura neuronal, quiero explicar un poquito de cómo funciona y cómo está dividida. Para eso nos vamos a apoyar de esta pequeña maqueta que hice, donde, bueno, podemos ver a la neurona con sus diferentes partes marcadas en estos pequeños letreros. Y bueno, vamos a hablar de las partes principales de la neurona. De este lado vamos a tener al soma o cuerpo celular. El soma contiene el núcleo, que es donde está la información genética, y todos los orgánulos que hacen que la célula funcione correctamente. Por este lado vamos a tener a las dendritas, que son extensiones altamente ramificadas y cortas. Estas dendritas reciben señales de múltiples neuronas. Son conexiones pequeñas. Por este lado tenemos al axón. El axón puede ser bastante largo, y gracias al axón se van a poder transmitir señales del soma, del cuerpo celular, hacia otras células neuronales o a otras células musculares. Depende de a dónde se conecte el axón. Por este lado vamos a tener las terminales axónicas, que son estos pequeños puntitos. También son conocidos como botones sinápticos. Estas pequeñas extensiones al final del axón liberan los neurotransmisores. No olviden esta palabra porque es muy importante, y vamos a estar hablando de los neurotransmisores un poquito más adelante. Por último, en estas terminales sinápticas, pues es donde se lleva a cabo la sinapsis. Igualmente vamos a hablar de ella un poquito más adelante. Antes quisiera hablarles sobre la membrana neuronal. Como toda célula, la neurona tiene su membrana. Es este recubrimiento que va a proteger la parte interna de la parte externa de la neurona. Esta capa está formada por distintas moléculas
y aquí se van a llevar a cabo de igual manera diferentes reacciones químicas e interacciones moleculares. Esta membrana es semipermeable, lo que significa que algunas sustancias van a permear, van a pasar sin mayor problema. También van a existir electrodos dentro de la membrana y fuera de la membrana en el líquido extracelular. Estas partículas contienen carga positiva y carga negativa. Están en constante movimiento y se distribuyen uniformemente. Este movimiento uniforme se llama a favor de gradientes. Algunas de las sustancias que atravesarán la barrera sin mayor problema por ser de molécula pequeña y por ser apolar es el oxígeno. En caso de algunos iones que tengan carga, como lo es el sodio, el potasio, el calcio, los cloruros necesitarán una proteína transportadora. Estas proteínas transportadoras son responsables de la distribución y de dar el paso a través de la membrana. También existen los canales iónicos. Estos canales iónicos son canales especializados para dejar pasar ciertos iones únicamente. Estas entradas de las que acabo de hablar, ninguna supone un desgaste energético. Es decir, estas entradas se les conoce como entradas pasivas. También existirá un mecanismo de transporte activo que es contragradiente. Es decir, en este sí se necesitará gastar ATP. Requiere un desgaste energético. Este mecanismo se denomina bomba sodio-potasio. Todo esto en cuanto a la membrana neuronal. En cuanto a este transporte. Ahora quisiera permitirme hablarles de otra parte muy importante también, que aquí lo voy a mezclar un tema y otro, la sinapsis y los neurotransmisores. Y es que cuando las células neuronales disparan señales, liberan de sus botones sinápticos sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Existen 4 tipos de neurotransmisores. 3 de molécula pequeña y 1 de molécula grande. Los de molécula pequeña serán los aminoácidos, las monoaminas, los gases solubles y la acetilcolina, mientras que los neurotransmisores de molécula grande son los neuropéptidos. Los aminoácidos son de sinapsis rápida, dirigidas del sistema nervioso central. Y los 4 más reconocidos son el glutamato, aspartato, glicina y el GABA. Este último es el neurotransmisor inhibidor predominante. Por otro lado, las monoaminas, que también son de molécula pequeña, se sintetizan a partir de un único aminoácido. Existen 4 monoaminas transmisoras, que son la dopamina, adrenalina, noradrenalina y serotonina. Estas se subdividen en 2 grupos, las catecolaminas y las indolaminas. Dentro de las catecolaminas se encuentra la adrenalina, noradrenalina y dopamina. Estas se sintetizan a partir de la tirosina, mientras la serotonina, que es la indolamina, se va a sintetizar a partir del aminoácido triptófano. La acetilcolina se origina al juntarse un grupo acetilo a una molécula de colina. Estas actúan en uniones neuromusculares y en muchas de las señales del sistema nervioso neurovegetativo. Los gases solubles se originan en el citoplasma. Estos, como ya había mencionado antes, se difunden sin ningún problema inmediatamente a través de la membrana neural. Y por último, los péptidos o neuropéptidos, que como ya había mencionado son de molécula grande, van a tener una función de analgesia. Aquí figuran las endorfinas, que son sustancias químicas similares al opio, causando así la suspensión del dolor y que median también la sensación del placer. Ahora, todos estos neurotransmisores de los que les acabo de hablar se van a difundir a través de la hendidura sináptica. Estas van a actuar con las moléculas receptoras de otra neurona y así se van a transmitir las señales de una neurona a otra neurona. Y vamos a hablar y a explicar partes importantes de la transmisión sináptica. Las conexiones sinápticas más habituales son la axodendrítica, es decir, las conexiones entre los botones terminales del axón, que son estos, y las dendritas de una próxima célula neuronal. Y las axodendríticas, que también se dan a través de los botones terminales del axón, pero estas se dan hacia el soma. Es en estos mismos botones, en el citoplasma de estos mismos botones, donde los neurotransmisores de molécula pequeña se sintetizan. Son empaquetadas en pequeñas vesículas sinápticas gracias al aparato de Golgi. Y después estas son almacenadas en la membrana presináptica.
Por el contrario, los péptidos, que son de molécula grande, al igual que una proteína, se ensambla en el citoplasma. Esto mediante los ribosomas. También son empaquetadas en vesículas en el aparato de Golgi y transportadas a través de microtúbulos hasta los botones terminales. Estos no se van a agrupar cerca de la membrana presináptica. Al final, la liberación de estos neurotransmisores se le va a conocer como exocitosis. Una vez liberadas, estas moléculas neurotransmisoras van a producir señales en las neuronas, señales neuronales, al unirse a los receptores de la membrana postsináptica. Cada uno de estos neurotransmisores tiene sus receptores específicos, sus propios receptores, y estos se localizan en diferentes áreas del encéfalo. Pueden ser receptores iónicos, es decir, asociados a canales iónicos, o metabotrópicos. De estos últimos, sus efectos se llevan a cabo más lentamente, son más duraderos, son más difusos y más variados. Al final tenemos igualmente el proceso de recaptación o inactivación. Y son dos los mecanismos que finalizan el mensaje sináptico: la recaptación y la inactivación enzimática. Esta última a través de proteínas que inactivan o inhiben las reacciones químicas. Ahora, por último, vamos a hablar un poquito sobre la farmacología de la transmisión sináptica. Esto es importante porque los fármacos que alteran la transmisión sináptica sobre los procesos psicológicos es de los temas más estudiados. Fundamentalmente, los fármacos ejercen dos tipos de reacciones sobre la transmisión sináptica: la facilitan o la inhiben. A los fármacos que facilitan la transmisión sináptica se les conoce como agonistas. Por el contrario, a los que inhiben esta transmisión se le conocen como antagonistas. Ejemplos de un agonista serían las vasopresinas, que tienen efectos ansiolíticos, relajantes y anticonvulsivos, actuando como agonistas del GABA. Mientras que un antagonista sería la atropina. Esta ejerce su efecto de antagonista cuando se une a un subtipo de receptor metabotrópico de la acetilcolina. Y bueno, como podemos ver, estos temas son temas extensos, son temas altamente estudiables y que son también sumamente importantes. ¿Se imaginaban ustedes la cantidad de procesos que ejerce el sistema nervioso? Son muchísimos. Por mi parte y por el momento esto es todo en cuanto al tema. Espero que quedara claro toda esta parte de la conducción neuronal, las bases funcionales. Les agradezco mucho su atención.